No importa cuántas veces la función comience, estando el teatro vacío. Nacido el 25 de marzo de 1973 en la Ciudad de México, Héctor Sosa Salazar fue un precoz devorador de libros. Tenía alrededor de 12 años de edad cuando, influido por sus lecturas de Paul Verlaine y Friedrich Nietzsche, decidió que su destino sería convertirse en un nuevo poeta maldito, iluminado, divergente y fuera de la norma. En la adolescencia adquirió su primer mote como El Diablo, porque participaba con ese personaje en la danza tradicional conchera. Su tarea era distraer y seducir a los devotos, lo cual ejecutó perfectamente. Después, en la adolescencia, encontró en la poesía su lenguaje natural y un puente de comunicación entre su mundo y el de los demás. Desde entonces fue llamado el poeta. Música, dibujo, pintura, poesía y algo de locura fueron los ejes de su existencia. Esta serie de podcasts breves son un sencillo pero sentido homenaje a este ser humano inolvidable que dejó huella en muchas personas a través de su prolífica obra, su genialidad, su inteligencia y su inmensa ternura. Sean bienvenidos a la serie Héctor Sosa, el poeta. Hola, soy Rufina Ortega. Estudié Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, convencida de que a eso me quería dedicar profesionalmente hablando. Sin embargo, las circunstancias de mi vida me llevaron a pedir mi cambio de centro de trabajo al Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco, CAIS, que justo quedaba a espaldas de la UAM. Lo único que sabía de ese lugar es que atendían a una población de hombres que padecían alguna enfermedad mental y que venían de la calle. No le tomé importancia y en el 2001, en febrero, llegué al CAIS. En el 2004, cuando terminé la carrera, pedí me asignaran trabajar más de cerca a los usuarios. Tenía que tomar alguna decisión sobre lo que seguiría en mi formación académica. Decidí, en lugar de hacer una maestría, estudiar la carrera en psicología. Tenía tanto interés en trabajar con los usuarios que en cuanto cubrí el porcentaje de formación para ejercer como pasante en psicología, pedí mi cambio al área de psicología y lo conseguí. Ahí fue donde conocí a Héctor. No recuerdo el año exacto, pero recuerdo que para el año 2011 ya lo habían descubierto como artista y varias personas nos interesamos en trabajar con él, pues no era muy común entre las personas que viven en este centro descubrir un artista y mucho menos tan prolífico e impresionante como era Héctor. Así que de repente me vi tan involucrada con su trabajo que fui designada por el mismo Héctor a resguardar su obra y ser parte del equipo promotor de su obra. Básicamente se conformaba de psicólogos y psicólogas, tanto del CAIS como de la UAM Xochimilco, la Unitec, y en conjunto logramos llevar su obra a diferentes exposiciones. Recuerdo que incluso en alguno de esos eventos Héctor montó una obra de teatro en la Unitec Cuitláhuac, recuerdo. Todo esto para él significaba volver a la vida social que una vez había dejado en ese último día perfecto del año 2005, cuando aparecieron sus síntomas más graves de la esquizofrenia que padecía y que lo llevó a vivir en situación de calle hasta que fue captado y traído al CAIS un año después de ese día perfecto. Así era como Héctor definía su padecimiento. Con la atención brindada por el CAIS y la nación, que significábamos todos quienes apoyábamos a Héctor, volvió a escribir y pintar, como recuerda lo hacía antes. En conjunto, le proveíamos materiales, golosinas, café y tabaco para que él pudiera producir. Y era tan, pero tan prolífico que nos superaba. Queríamos captar cada poema, cada pintura, por lo menos teniendo una foto de cada cuadro.
poder transcribir cada poema, pero no lo logramos. Sin embargo, logramos que se mantuviera productivo, pues sabíamos que si él escribía y pintaba, significaba que sus síntomas de esquizofrenia estaban bajo control. Él decía que pintaba para conectarse a la vida, y lo queríamos en la vida. Así era Héctor, impresionantemente poeta y artista, pero también impresionantemente sensible, amoroso, de una sabiduría que traspasaba muros y cuerpos. Hacía muchos intentos por volver a confiar y sentirse cómodo en sociedad, pero se imponían tantos recuerdos de maltrato en su temporada de indigencia. No pudo aceptar el ofrecimiento de uno de sus amigos de irse a vivir a su casa, que quedaba muy cerca del cais, o por lo menos le decía ir a ratos y volver a su Pueblinsky, así llamaba Héctor a su grupo con quienes compartía dormitorio, el café y los tan socorridos cigarros. Seguramente todo lo que llegaba lo compartían, pues en algunas ocasiones él también era invitado a la repartición de lo logrado en el día por algún otro usuario del cais. Héctor era muy querido, se daba a querer. Esa actitud de hombre y niño a la vez me hacía adorarlo, tan educado, tan sabio y tan solidario con los más vulnerables. También lo hacía único. Y que yo simpatizara cada vez más con él. Pero cuidado cuando algún intruso le robaba la atención. Era muy celoso del lugar que había ganado. También recuerdo eso de él. Tuve la fortuna de conocerlo, de convivir con él, de ser parte de sus sentires acerca de su mamá, su hermana, su sobrina, de sus hijos Jesús y Milton, a quien tuve el gusto de conocer, de sus amigos y amigas, y solo me resta decir que me seguiré encontrando con Héctor en cada luna llena. Poema Más allá. Has contestado la pregunta que aún no se me ha ocurrido. En el ejemplo, debo ver mi reflejo, y aún estás aquí y en la historia. El tejido se transmuta, un tejido de momentos compartidos. Ello me viste, y soy digno de verme a mí mismo y encontrarte. La búsqueda no debe terminar jamás. Ese frenesí regenerará los mundos después del cataclismo, donde somos uno. Se divide en millones de rostros y razones para comprender lo que se presenta más allá de la mirada. Poesía de Héctor Sosa Salazar. Idea original de la serie Profesora Angélica Sosa Salazar. Colaboración especial del locutor y actor de doblaje Hannibal Brown. Edición Saed Cervantes Santana. Esta serie es posible gracias a la colaboración de amigos, familiares y lectores de Héctor Sosa Salazar, el poeta, in memoriam, y fue grabada en julio del año 2022 en la Ciudad de México.